Muy buenos días, hermanos y amigos. Sean todos bienvenidos. Antes de comenzar nuestra escuela dominical, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en este momento, que aprendamos su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites de ponernos bajo la luz de tu palabra, Señor. Y rogamos que seas tú teniendo misericordia de nosotros, que lleguemos delante de ti, Señor, y sobre todo en este tu día, humillados, reconociendo nuestra maldad, nuestra incapacidad, Señor, con un deseo de consagrarnos más a ti, Señor, para darte la gloria. Por eso rogamos que tengas misericordia y nos enseñes tu palabra, que podamos aprender más acerca de nuestro pecado, Señor, para poder alejarnos del pecado, primeramente para que te honremos y te glorifiquemos, para que te obedezcamos. Rogamos que seas tú en este tiempo acompañándonos, dirigiéndonos y guiándonos, enseñándonos, hablando a nuestra conciencia, Señor, para que asimismo nosotros podamos tener vidas más agradables delante de ti. Te lo pedimos únicamente en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pienso, hermanos, que uno de los males más grandes y terribles que cometemos nosotros es ignorar o minimizar el pecado. Minimizar el pecado. Es como, a veces, es como si alguien nos dijera, ¿no?, que tiene una enfermedad terminal y alguien nos dijera, no, yo me siento bien, yo estoy bien, no tengo nada. Pero mentiras, ahí está la enfermedad haciendo estragos en el cuerpo de esta persona. Esto mismo nos pasa con el pecado. Muchos de nosotros queremos ignorarlo o queremos minimizarlo. Queremos minimizar el pecado, y esto para nuestra propia destrucción. Por ejemplo, unos ejemplos, al adulterio. Alguien comete un adulterio y si usted ha visto las grandes celebridades, lo primero que dicen, un error, cometí un error. Allí nunca se ve la palabra de que es un pecado, ¿no? O un desliz. Y eso como que nos pasa, que nos gusta minimizarlo. Al adulterio entonces no lo llamamos pecado, sino un error. Al falso testimonio también le tenemos algo para minimizarlo, ¿no? Una mentirita piadosa. Y eso es en realidad un error. Es algo que nos destruye a nosotros mismos. Y es una realidad que nos gusta hacer esto, minimizar, ignorar el pecado. Nos gusta como suavizarlo, que no sea tan grave, cuando la realidad es que el pecado realmente es maligno, es una ofensa a Dios y tiene un poder destructivo, dañino, contaminante. Y una de las bendiciones que nosotros tenemos como iglesia para no caer en este gran mal es la predicación de la palabra de Dios. La luz de la palabra de Dios es la única que nos permite entonces realmente ver el pecado, identificarlo, y es una de las bendiciones que el Señor dio a su iglesia para que nosotros no nos dejemos engañar del pecado. La palabra de Dios es la que nos dice y nos muestra realmente lo que es pecaminoso. Voy a aprovechar en estas escuelas dominicales, siguiendo pues la línea donde venía nuestro hermano Aldumar, hablando de los pecados que cometemos al hablar, y voy a hablar de un pecado que seguramente nosotros también estamos ignorando y suavizando, y este es el pecado del orgullo, Ahora, según la Real Academia, y esto es hablando a nivel general, ¿no?, lo que dice el mundo, ¿qué es el orgullo? Según la Real Academia dice que es un sentimiento de satisfacción por los logros, capacidades o méritos propios o por algo que se ha conseguido. También define que es arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia que suele conllevar un sentimiento de superioridad. También lo define como amor propio o autoestima.
Y también dice que se puede sentir orgullo por una persona o cosa que es motivo de orgullo. Ahora, esta definición nos muestra lo que muchos de nosotros pensamos acerca del orgullo. Como notamos, en ningún lado de esta definición de la Real Academia dice que el orgullo es pecado. O dice algunas cosas, ¿no?, que son malas, pero no dice que es un pecado. Y menos, ¿no?, que es un pecado que ofende a Dios, que tiene una relación con Dios. Y si buscamos la psicología, hermanos, también para que nos defina el orgullo, que nos hable del orgullo, y nos va a decir que el orgullo es necesario para nosotros, que nos ayuda a valorar nuestra capacidad que tenemos, que necesitamos realmente que las personas nos halaguen por lo que hicimos, que nos den la palmadita en la espalda, ¿no?, y nos halaguen, y que nosotros podemos darnos el permiso de ser orgullosos, y que el sentirnos orgulloso lo define como algo hermoso, algo hermoso. Noten entonces cómo el mundo quiere hacernos ver que el orgullo es algo bueno, no tiene nada de malo en sí, ¿no? Que no es algo tan malo. El mensaje es entonces que nos mandan es a sentirnos orgullosos. No tiene realmente muchas cosas malas esto, y que es algo bueno por el contrario. Y esto sin contar también el empujón que nos dieron nuestros padres desde pequeños, ¿no? Nos inculcaron y nos arrojaban al orgullo diciéndonos: no se deje de nadie, no se deje de nadie, vean, no se deje humillar de nadie. Así nos lanzaban nuestros padres. Eso es como nos arrojaban al orgullo y nos decían: usted es valioso, usted es alguien especial. Y nos decían: usted es un Álvarez, un Martínez. Bueno, espero que ninguno aquí tenga ese apellido, hermanos. Ahora, esto es lo que nosotros pensamos del orgullo. Como vemos, son pensamientos diferentes y todos creemos tener la razón. Pero realmente, hermanos, lo que nosotros pensemos acerca de este pecado no nos debe importar mucho, y debemos dirigir nuestra atención a la autoridad, a la máxima autoridad, al juez supremo, al único que puede determinar qué es bueno y qué es malo. Debemos dirigirnos entonces a Dios, al que gobierna este mundo de acuerdo a sus leyes, y someternos a lo que Él dice para que Él nos enseñe. Veamos entonces lo que nos dice y lo que piensa Dios acerca del orgullo. Y vamos a encontrar en nuestro primer punto que el orgullo sí es un pecado. El orgullo sí es un pecado. Proverbios 21:4. Proverbios 21:4 nos dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. La primera expresión que aparece allí es altivez de ojos, y este texto usa dos expresiones para referirse al orgullo. La primera es altivez de ojos. Literalmente lo que quiere decir esta palabra es alguien de nariz levantada, ¿no? Como así, como levantando la nariz. Y se refiere a aquellos que tienen una mirada altiva, que tienen ojos altaneros, andan con una mirada arrogante. Y esto es una expresión de alguien que es orgulloso, y su altivez lo eleva hasta las nubes. Esta idea nos lleva a pensar, hermanos, que los orgullosos son aquellas personas. Podemos pensar que un orgulloso es aquella persona que tiene una mirada despreciativa hacia los demás. Se refiere a aquellos que desprecian a las personas. Y esto es de esperarse, ¿no?, de alguien que tiene altivez de ojos, que es orgulloso, que desprecia a los demás. Y es que el orgulloso, hermanos, encuentra muchos motivos para despreciar a las personas. Por ejemplo,
El orgulloso mira con desprecios a aquellos que no nacieron en una, digamos, si esa persona nació en una, hablemoslo en esta expresión, de una cuna de oro, ¿no? En una familia rica, él mira con desprecio a los que no nacieron o los que no vienen de una cuna de oro, como ellos, los miran con desprecio, a los pobres, a los humildes. El orgulloso, esto también puede pasar entre nuestra iglesia, que los que nacen en un hogar piadoso, entonces miran con desprecio a los que no nacieron en un hogar piadoso. Y los miran como que estos no son igual que yo, ¿no? Y los miras con desprecio. El orgulloso mira con desprecio a aquellos que no tienen una posición como ellos. Por ejemplo, otra vez, que son pobres, que son humildes o que son de un nivel de estudio menor. Y los mira con desprecio porque él sí es estudiado, sí tiene, bueno, muchos estudios, y a los que son de un nivel de estudio menor los mira con desprecio. El orgulloso mira con desprecio a aquellos que no tienen la misma capacidad que ellos, puede ser mental o física. Los ve muchas veces como personas inútiles, como lentos, como incapaces, ¿no? Viles, como malos, personas malas, como seres despreciables, como él los mira, ¿no? Y por esta razón entonces su altivez, su orgullo lo lleva a pensar que ellos son mejores que los demás. Veamos un ejemplo en Lucas 18:9 en adelante. Aquí vemos las dos cosas también. Lucas 18:9 en adelante. Nos dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahora, esta expresión que nos dice aquí, algunos que confiaban en sí mismos como justos, nos lleva a pensar que esto es lo que pensaban ellos sobre ellos mismos. Ellos mismos se creían, estaban convencidos de que eran justos. Y esto es altivez. Y nos dice, nos sigue diciendo, y menospreciaban a los otros. Dijo esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y aquí empezamos a ver: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y miren lo que hacía: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, es decir, que se eleva, se está elevado, que es altivo, dice el Señor, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, en esta parábola vemos a un fariseo orgulloso que se creía mejor que los demás, y no solo esto entonces, sino que también los despreciaba. Decía: no soy como los otros hombres. Él se creía mejor por lo que hacía. Pero muchos de nosotros nos creemos mejores que los demás, quizá por nuestro talento, ¿no? Muchas veces no es por lo que hacemos, sino por nuestro talento, por nuestra capacidad o belleza física, inteligencia, por el dinero que tenemos, por un apellido. Pero vemos que el orgullo es un pecado, dice el Señor. Otra expresión que encontramos allí en nuestro texto de Proverbios 21:4 es orgullo de corazón. Orgullo de corazón. Y esta expresión nos lleva a pensar, se refiere a alguien amplio, grande, ancho de corazón o ancho de mente. Alguien ensanchado, inflado de corazón. Claro, son expresiones como muy, nos llevan a pensar como en algo figurado, ¿no? Como alguien hinchado, pues
va a andar muy, muy levantado, ¿no? Se va a notar. Ahora, esta expresión nos habla de mucho de lo que hace el orgulloso, de alguien que es orgulloso. Estar inflado se refiere a aquellos que tienen una autoestima muy alta de ellos mismos, están admirados de ellos mismos, están hinchados de halagos hacia ellos mismos. Están hinchados, ¿no? Y de halagos hacia ellos mismos, alimentados esos halagos por las capacidades, por los dones, por los logros que han alcanzado. El orgulloso muchas veces, hermanos, y siempre que usted luche con esto, también piense que esto es orgullo. El orgullo muchas veces se cree el centro de atención. El centro de atención. Él dice, él cree, y esto es algo que él tiene en su mente, ¿no?, que merece el aprecio, la admiración y el respeto de los demás. Por eso es esta expresión, ¿no?, estar inflado de mente. Algunas de las características de estas personas es pensar que el orgulloso se gloría en lo que él es, y en lo que él hace, en lo que tiene, en lo que se ha destacado con éxito. Él es alguien que cree que ha hecho mucho para hacerse a sí mismo, que todo se lo debe entonces a sus propios esfuerzos. Y también, como hemos dicho, cree que es alguien especial. Él cree que tiene algo especial que no tienen los demás, que él es diferente a los otros. Esto realmente son cosas en las que hay mucho orgullo. El orgulloso se jacta de sus dones naturales, por ejemplo, de su fuerza, de sus músculos, ¿no?, de su capacidad atlética, de su capacidad intelectual, de su educación, su sabiduría, de su elocuencia, de su talento, otros de su belleza física. Algunos se glorían, como ya habíamos dicho, de haber nacido en un hogar noble, con dinero, de haber nacido en un hogar piadoso. Como vemos, hermanos, todos estos ejemplos, y si usted los nota, son dones por los cuales debemos darle la gloria a Dios, más bien. Y si nos ponemos a pensar, Dios es el único que debe merecer todo el crédito, que merece todo el crédito por esto, porque en estas cosas nosotros no hemos hecho nada. Por ejemplo, la belleza física, ¿quién ha hecho para ser más bella? ¿Quién de ustedes, mujeres, ha hecho cosas para hacerse más bella, para verse? No, Dios la hizo así. Su capacidad intelectual, Dios lo creó así. Dios le dio esa bendición. Por lo tanto, todo el crédito se lo lleva al Señor, haber nacido en un hogar piadoso. Eso es una bendición de Dios, que Dios le ha dado a los hijos de los hermanos. Y todo esto, por estos dones, Dios es el que debe recibir la gloria. Pero ¿qué hace el orgulloso? Saca pecho de lo que él no hizo. Él no hizo nada, pero él saca pecho. El orgulloso entonces está inflado de pensamientos buenos hacia él, está hinchado de halagos hacia él mismo, y el orgulloso entonces se convierte en un narcisista, es decir, alguien que está admirado excesivamente con él mismo, de sus capacidades, dones, de sus logros, de lo que ha alcanzado. Esa es la idea de esta palabra, alguien ancho, espacioso de corazón. Veamos un ejemplo donde se nos muestra una persona orgullosa de él mismo, de lo que ha logrado. Miremos cómo el pensamiento de una persona poderosa como el rey Nabucodonosor. Veamos cómo esta persona se enorgullece en Daniel 4:29. Daniel 4:29 dice que el rey dice
hablando de Nabucodonosor, dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, y aquí estaba el rey pensando para él mismo, reflexionaba el rey, decía: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Como lo vemos, hermanos, el orgulloso entonces tiene el corazón, como he dicho, hinchado de admiración y halagos hacia él mismo, que piensa que la única fuente de donde vienen las bendiciones es él mismo, que el único que ha trabajado para conseguir todo lo que tiene es él mismo. No ve otra fuente, no ve otra fuente de donde provienen sus buenos logros. No hay espacio en su corazón para, por ejemplo, para agradecerle a las personas que lo ayudaron o las personas que le sirvieron. Seguramente este rey tenía, ¿no? Y lo más terrible es que el orgulloso no puede agradecerle a Dios. No puede ver que es Dios el que le da las fuerzas o la salud, la inteligencia para hacer todas estas cosas y lograr todo lo que tiene. Que Dios es la fuente principal de donde provienen todas las bendiciones y que Él reparte a cada uno como Él quiere. Dice la palabra de Dios: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Santiago 1:17. Y vea cómo le expresa esta misma idea Daniel al rey Nabucodonosor en el verso 25. Daniel 4:25, allí donde estamos. Y dice Daniel: que te echarán de entre los hombres, le está hablando al rey, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. El rey se había llenado de orgullo y no le estaba dando la gloria a Dios, pero Dios lo iba a pasar por cierta condición para que él reconociera quién era Dios, que Él tiene dominio sobre el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Esto es entonces, hermanos, lo que nos expresan primeramente esas dos expresiones acerca del orgullo. Entonces es una persona que desprecia a los demás y que está hinchado o inflado, admirado por él mismo. Pero el texto, allí en el texto Proverbios 21:4, nos sigue diciendo algo más acerca de este tema, acerca del orgullo. Dice, ahora utiliza la expresión: y pensamiento de impíos, Proverbios 21:4. Y en esta última expresión tiene mucha relación con las otras dos anteriores y nos muestra que el orgulloso realmente piensa mucho en eso, ¿no? En su orgullo. Él medita constantemente en estas cosas. Hay algo que gobierna el corazón de los impíos, es el orgullo. Es el orgullo realmente. Ellos piensan, se preocupan realmente, están afanados por esto, por ser admirados, por ser reconocidos. Pero quiero que note cómo el pasaje condena esto. El pasaje nos concluye diciendo que el altivez de ojos, el orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Es decir, hermanos, no son simples sentimientos excesivos de estimación propia, no es amor propio solamente, no son complejos de superioridad. Esto es pecado, dice el Señor. Y la Escritura dice que la paga del pecado es la muerte y que los que practican estos pecados son dignos de muerte, según Romanos 1:29 al 32, y va a encontrar allí soberbia y altivez en estos pecados. Por lo tanto, querido amigo, el orgullo es un pecado terrible.
del cual usted debe arrepentirse y buscar el perdón de Dios en Cristo. No se deje engañar realmente por lo que dice este mundo perverso. Dios dice que es un pecado que merece el castigo en el infierno. Por lo tanto, debemos verlo como es un pecado. Nosotros también, hermanos, debemos arrepentirnos si hay orgullo en nuestro corazón. Es nuestra responsabilidad entonces mortificar este pecado también, no solo arrepentirnos, sino mortificarlo, extirparlo, extirpar el orgullo en nosotros si queremos agradar a Dios en todo. Vamos a ver otros textos que nos seguirán mostrando algo más acerca de este pecado. El siguiente texto, hermanos, el sujeto principal o el personaje principal del que nos va a hablar es del malo. Por lo tanto, lo que se dice también es malo. Salmo 10:4. Nos dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esta frase, altivez de su rostro, muy parecida a la anterior, pero aquí se refiere a esa persona que anda más bien con la cabeza levantada, como una expresión de orgullo. Se refiere a alguien que se ha puesto en un lugar alto, que se ha exaltado, que se ha puesto en un lugar, pensemos una palabra, autosuficiencia, ha puesto en una posición de esta manera, alguien que se cree autosuficiente. Y una persona autosuficiente realmente piensa que no necesita de nadie, que él es suficiente, ¿no?, en todo, y que lo que es suficiente en lo que hace y cómo lo hace. Por eso el orgulloso cree que siempre piensa lo correcto, que lo que él hace está bien, y también de la manera como lo hace. Por lo tanto, no busca y no necesita la opinión de nadie, no necesita el consejo de nadie. Cree que todo lo que hace debe ser aceptado por los demás y no acepta un reproche y menos una acusación. El orgulloso se resiste, hermanos, fuertemente a aceptar que se equivocó. Es muy difícil realmente convencer a alguien orgulloso de su error, y mucho menos que lo reconozca. Y la triste realidad, hermanos, es que hay personas así y hay hermanos así que piensan que se las saben todas, no buscan ayuda, no admiten ninguna acusación, no bajan la cabeza para reconocer que se equivocaron. Esto es orgullo y es pecado, y la Biblia los llama también necios. Dice: no seas sabio en tu propia opinión, Proverbios 3:7. Y también dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio, Proverbios 12:15. Pero volvamos a nuestro Salmo 10:4. Allí, ahora quiero que note, hermano y amigo, lo que el pasaje nos sigue diciendo acerca de lo que hace el orgulloso. Nos dice que no busca a Dios. Y claro, esto es de esperarse, porque el orgulloso no necesita de nadie, y mucho menos de Dios. Para el orgulloso, el único Dios, ¿quién es? Él mismo, y rechaza todo lo que se levanta por encima de él, y si es Dios, pues también. Él no le importa si es Dios mismo. Como notan entonces, el orgullo es un pecado que nos arrastra a más males. Nos lleva a concluir que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de nadie, a creernos suficientes. Dice el orgulloso en su corazón: realmente no necesito de Dios, por lo tanto no hay Dios, solo estoy yo.
lo que yo pienso, lo que yo creo, como yo lo creo, dice el orgulloso, yo puedo sacar mis propias conclusiones. Yo soy un ser capaz de hacerlo. Y claro, Dios nos dio una capacidad también para razonar. Y él dice, no, yo soy capaz de sacar mis propias conclusiones. No necesito a Dios realmente para sacar mis propias conclusiones. El pasaje sigue diciendo que no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y noten entonces, hermanos, aplicándolo un poco, ¿cuál es el pecado que reina en el ateísmo, en los ateos? Aquellos que dicen que no hay Dios. Y el pecado que reina entonces es el orgullo. Es el orgullo. Ellos realmente niegan a Dios porque no necesitan a Dios. Ellos andan con la cabeza levantada. Ellos se han puesto en el lugar de Dios. Ellos mismos son su Dios. Se adoran a sí mismos, a sus argumentos. Están llenos de orgullo. Y su problema no está aquí. Su problema está en su corazón, en todo su ser. El problema del ateísmo no es un problema realmente como que ellos les falta aquí como que les falta algo para ser convencidos. No, no, no. Ellos son convencidos en su mente. No es que a ellos les falte, para que se den cuenta de la existencia de Dios, porque la creación, hermanos, si nosotros vemos la creación, es abundante, hermanos, el testimonio de Dios, de que hay un Dios. Más bien el problema que hay en el ateísmo es que es el orgullo, y por eso su razón está atrofiada también, no piensa correctamente. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Ya lo que dice el Salmo 14:1. Salmo 14:1 nos dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No es que el hombre no pueda ver a Dios, no es eso, porque la evidencia entonces que tenemos es abundante. El problema es que el hombre lo ve y lo niega. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Y esto es lo que hay en el pecado del ateísmo. Veamos otro texto que nos habla del orgullo, Nehemías 9:29. Y me pasó lo mismo que nuestro hermano Aldúmar. La Biblia abunda en este tema y escogí solamente unos versos para explicar un poco acerca de este pecado. En Nehemías 9:29 nos dice, les amonestaste a que volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia, arrogancia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Este pasaje nos habla de personas que fueron amonestadas muchas veces por la palabra de Dios. Nos habla del pueblo de Israel. Dios los llamó muchas veces al arrepentimiento, que volvieran a Dios, que dejaran sus pecados. Pero a estas personas las dominaba el orgullo. Estaban llenos de soberbia. El pasaje nos quiere enseñar que ellos, por estar llenos de orgullo, de soberbia, no escucharon a Dios, no escucharon los mandamientos. Y esto es lo primero que hace un orgulloso, es no escuchar. Y pareciera que su orgullo cerrara su oído, no presta atención al mensaje de Dios, y por lo tanto entonces no obedece a Dios y se rebela contra Dios, endureciendo su corazón, persistiendo en la desobediencia, como lo hicieron estas personas. Entonces podemos decir que detrás del pecado de la desobediencia hay orgullo. Como lo notan, hermanos y amigos, el orgullo es un pecado realmente terrible y que alberga y conlleva a muchos más pecados. El orgullo hace mucho mal al que lo comete. Y dice el Señor también que la soberbia sale del corazón del hombre y que esto contamina al hombre, lo corrompe. Nota entonces la gravedad de este pecado.
Permítame hacerle unas preguntas. ¿Ha despreciado usted a alguien por no ser igual a usted? Quizá ha despreciado a personas por ser pobres, por ser pecadores, por ser tal vez criados en un hogar impío. ¿Ha menospreciado usted a hermanos? Son hermanos, pero quizá no saben algunas cosas o son incapaces. ¿Ha despreciado usted, según usted, ellos son incapaces, son lentos, porque les falta sabiduría tal vez, porque les falta piedad, quizás porque no son hermanos respetables en la iglesia o porque, según usted, no son dignos de admiración? Déjeme decirle que eso es orgullo y eso es pecado y debe arrepentirse por esto. ¿O se jacta usted de usted mismo, de lo que ha logrado con sus esfuerzos? ¿Se gloría de su fuerza tal vez, de su capacidad física o intelectual, de su educación e inteligencia, de su talento que ningún otro tiene? ¿Se gloría usted de su belleza por ser de una familia noble? ¿Se gloría usted por ser alguien piadoso? Déjeme decirle entonces que eso es orgullo y es pecado. No puede usted gloriarse de las bendiciones que Dios le ha dado. Toda la gloria debe ser para Dios. Es un necio realmente el que al ver un lirio que es tan hermoso, ¿no?, empiece a alabarlo al lirio por su belleza, sabiendo que fue Dios el que lo vistió con esa belleza. Eso es lo que hacemos muchas veces, alabarnos a nosotros mismos. Ahora, querido amigo, yo le pregunto, ¿es usted de aquellos que escuchan el Evangelio y no se arrepienten? ¿Que cada domingo es llamado a venir a Cristo y aún no lo ha hecho? Quizá usted esté lleno de orgullo y su orgullo lo tiene endurecido. Esta razón no atiende a este glorioso mensaje que es el Evangelio. Ahora yo lo invito a dejar su orgullo y a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No siga resistiéndose a Dios. Usted no es más fuerte que Dios. Lo que le espera a un pecador es la muerte eterna y Cristo vino para salvarnos de la condenación. Por lo tanto, arrepiéntase y venga a Cristo en fe. Vamos a ver rápidamente que el orgullo es un pecado muy ofensivo para Dios y vamos ahora a relacionarlo con Dios. Podemos pensar que el orgullo se vuelve más, por decirlo así, más asqueroso porque es un pecado contra Dios mismo, Proverbios 8:13. Nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Otra traducción podría ser, el temor del Señor es odiar el mal, que es el orgullo y la arrogancia, el camino del mal y la boca delirante, aborrezco. Y aquí, entonces, también este proverbio usa dos expresiones para referirse a este pecado: soberbia y arrogancia. Y el Señor, mire que usa dos expresiones para que nos quede realmente, y hace énfasis en esto para que nos quede muy claro de lo que Él piensa de estos pecados. Y por medio de estos versos, el Señor quiere enseñarnos que es un pecado realmente serio. Y nos dice que estos pecados son aborrecibles para Él. Él no los tolera, los odia. Estos pecados, el orgullo, la arrogancia. Esta palabra aborrecer tiene la idea de mostrarnos que Dios es un enemigo del orgulloso, Proverbios 6:16 también.
6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y en el texto también usa 2 palabras para mostrarnos lo ofensivo que es esto para Dios. Lo primero que encontramos es el pecado que allí encontramos, los ojos altivos. Nos dice que Dios aborrece, abomina. Y el primero en la lista es los ojos altivos. Llama la atención, hermanos, de que estos pecados que se nombran allí, tan terribles, hermanos, y que Dios odia, que Dios aborrece, el primero que aparece en la lista sea el orgullo. Sea el orgullo, hermanos. Y es que Dios quiere que nosotros tomemos muy en serio este pecado. Dios tiene un odio por este pecado. Entonces nosotros no debemos mirarlo tan livianamente, debemos verlo con la seriedad que Dios lo mira. Santiago 4:6. Nos dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El pasaje nos enseña de lo que hace Dios con los orgullosos. Él los resiste, los contiene, se opone a ellos. La idea aquí es que pelea contra ellos. Pelea contra ellos. Todo orgulloso entonces se ha levantado por encima de Dios y de las personas. Y por eso Dios aborrece ese pecado. Pelea contra ellos, contra el orgulloso. Dios no tolera que a alguien se le robe su gloria. El orgulloso esto es lo que hace. Él se ha exaltado. Él se quiere hacer un nombre, ¿no? Quiere que las personas lo admiren, que lo alaben. Y por esta razón es un pecado muy ofensivo. Para el que lo cometa no quedará sin castigo. Otra razón de que podemos pensar que el orgullo es un pecado realmente muy ofensivo para Dios es porque Dios es en su carácter, Él es un ser humilde, humildad, y la humildad, el pecado, digamos que distorsiona, pervierte esta virtud de la humildad, es el orgullo realmente. El orgullo es un pecado que realmente muy destructivo, muy dañino. Así que, hermanos, como vemos, este pecado no es como nos lo dice el mundo. Es un pecado terrible y nosotros debemos verlo de esta manera. Es un pecado muy ofensivo. Así que no minimicemos el orgullo. Como lo vemos, es un pecado muy terrible que ofende a Dios. Escuchemos a Dios y aprendamos de su sabiduría. Y si usted se ha sentido acusado en esta mañana, no endurezca su corazón. Piense que Dios le está mostrando este pecado para que usted se arrepienta, para que usted venga a Cristo y aprenda de Cristo. Escuche la invitación que Él hace en Mateo 11:28. En adelante nos dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como vemos, el orgullo es un pecado muy pesado, muy difícil de llevar. Y el Señor Jesús es el único que nos puede librar de estos pecados. Así que hoy, querido amigo, venga a Cristo nuevamente en arrepentimiento y fe. Él le va a enseñar realmente a ser manso y humilde de corazón. Y nosotros, hermanos, también debemos ir a Cristo y aprender de Él para que Él nos enseñe humildad. Así que vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por esta mañana mostrarnos lo terrible que es el pecado del orgullo, que de alguna manera
está presente en nosotros, Señor. Por eso pedimos perdón, rogamos que nos ayudes a mortificar este pecado, a alejarnos, que cada vez que venga a nosotros pensamientos que nos pueden llenar de orgullo nosotros, Señor, podamos mortificarlos, extirparlos, Señor, podamos alejarlos, podamos resistir al orgullo, Señor. En misericordia, te lo rogamos, ayúdanos a verlo de esta manera, Señor, como un pecado que debemos correr y alejarnos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.